¿Quién soy? Descubre tu personalidad y desarrolla tu potencial con el eneagrama. Bienvenidas, bienvenidos a este espacio de humanizarte, ser, colaborar, trascender, a este programa virtual en vivo llamado Escucharte, diálogo y acción biopsicosocial espiritual. Una experiencia que tenemos a compartir en estas circunstancias, en este aquí y ahora, bajo esta tercera ola, las experiencias que a nivel personal, familiar, laboral hemos tenido. Y tenemos tres grandes bloques para este gran espacio. ¿Quién soy? Que es una gran pregunta existencial. La vamos a ir respondiendo poco a poco con nuestros invitados especiales. ¿Cómo se liga el eneagrama con el autoconocimiento? ¿Y cuál es la conexión del eneagrama con el potencial humano? De ahí que me honra presentar a dos grandes amigos, a quienes con mucho gusto inicio con Pilar Ramírez Varela. Ella es psicóloga, maestra en desarrollo humano y doctorante en investigación e intervención educativa. Miembro del Instituto Nacional de Investigación en Desarrollo Humano, INID, coordinadora de la organización social Terapeutas por Morelos, autora del libro Eneagrama, Camino de Desarrollo Humano. Y también nos honra Efraín Pichardo, filósofo, teólogo, maestro en educación y doctorante en filosofía. Es director del Instituto de Terapias Integrales INTI, autor de varios libros, entre ellos Vivir Contemplando. Ambos son miembros de la Asociación Mexicana del Eneagrama y tienen más de 25 años de experiencia en este campo y en el desarrollo humano en general. Además son esposos, además son una bonita pareja y además compartimos desde la experiencia muy significativa en este ambiente a compartir. De tal manera que podemos arrancar, mi querida Pili, mi querido Efraín, con esta gran pregunta existencial. ¿Quién soy? La importancia del autoconocimiento. Adelante, mi querida Pili, si gustas compartirnos, con mucho gusto te escuchamos. Gracias, César. Muchas gracias por este espacio. Para nosotros es un gusto estar aquí compartiendo el día de hoy contigo. Fíjate que es una pregunta existencial. Definitivamente nos la hacemos siempre y en todos los tiempos. La humanidad se la ha hecho, ¿no? El quién soy, como tratando de indagar en esta esencia de mi persona, ¿no? Y no siempre tenemos las herramientas adecuadas, ¿no? En esta búsqueda, incluso en las etapas del desarrollo personal, cronológicamente hay momentos donde más nos preocupa contestar esta pregunta existencial, como en la adolescencia, ¿no? Donde los chavos buscan cómo afiliarse a distintos grupos, tratando de encontrarse, ¿no? Y ahí en este sentido, muchas veces el quién soy no es solamente voltearte a ver a ti mismo, como en un estado de meditación profunda donde voy a encontrar esa esencia de lo que soy, sino que muchas veces es en la relación interpersonal donde más nos vamos a descubrir. Y por eso a veces el trabajo en grupo, donde nos espejeamos, donde podemos escuchar al otro y nos caen veintes, pues es también una forma maravillosa de poder contactar con la esencia de lo que soy, ¿no? Quiere decir que este autoconocimiento va en la línea de la relación con el otro. Pues este autoconocimiento se da en la dinámica grupal, en la convivencia, en la interacción. ¿Cómo ves, mi querido Efraín, este espacio? Si activamos tu audio y con mucho gusto te escuchamos. Gracias, César. Hola, Pili. Pues qué gusto podernos ver, observar a través de este medio. Gracias por esta invitación y saludar a todas las personas que nos están siguiendo en este momento. Efectivamente, el autoconocimiento es base del desarrollo humano. Si uno no se conoce, pues definitivamente su proceso de desarrollo humano va a estar pues un poquito más complicado, es truncado. Se va a vivir con base a experiencias cotidianas que también son muy significativas. Sin embargo, tener una herramienta como el eneagrama, por supuesto que nos va a ahorrar muchos caminos
y vamos a tomar un camino que es el proceso del desarrollo. Definitivamente, la base del desarrollo humano es el autoconocerme para poder relacionarme con los otros. Y esto pues es una herramienta importante, la del eneagrama, para este proceso. Sí, hay 3 elementos que destacas, estimado Efraín. Uno, el autoconocimiento es la base del desarrollo humano y cómo desde ahí, cuando no estamos en un proceso de autoconocernos, autovalorarnos, autorrealizarnos, en búsqueda de esta autonomía, dice, se complica, se trunca. Y el tercer elemento tiene que ver con el eneagrama como propuesta de autoconocimiento. Mi querida Pili, Efraín, ¿en dónde se trunca? ¿Cuándo se complica esta experiencia cuando no nos autoconocemos? ¿Qué nos pasa en la vida cuando vamos por el camino sin rumbo, sin dirección, sin responder a nuestras grandes preguntas como quién soy, de dónde vengo, hacia dónde voy? ¿Qué nos pasa cuando estamos truncados en ese proceso? Fíjate que básicamente lo que nos pasa es que vamos por la vida como barcos, ¿no? Sin nosotros manejar el timón, de tal manera que cuando no nos cuestionamos qué onda con mi vida, de dónde vengo, qué características tengo, cuál es mi dinámica personal, cuál es mi historia, cuáles son mis virtudes, cuáles son mis áreas de oportunidad, como esta serie de preguntas que hacemos en ese gran escalón del desarrollo humano que es el autoconocimiento, pues vamos a ir en función de lo que el mundo me pide y el mundo me exige y lo que la sociedad quiere de mí, pero no necesariamente lo hago desde mi autonomía, desde un nivel adecuado. Nosotros consideramos que el autoconocimiento es base del desarrollo humano porque es el primer escalón de la autoestima, primero que todo, ¿no? Pero además de eso, es la base de las relaciones interpersonales. Si yo no me conozco, tampoco me abro a conocer a los demás. Si yo contacto conmigo mismo, de alguna manera puede más fácilmente nacer de mí la actitud de la empatía, de contactar con el otro, ¿no? Las relaciones interpersonales no van a funcionar de una manera auténtica si no lo hago desde la esencia de lo que soy. Y además de eso, como un tercer elemento, ¿para qué el autoconocimiento? Para poder también empezar un proceso de transformación personal que es, por un lado, psicológico y por otro lado, también espiritual, ¿no? Hay casi que el autoconocimiento es la base de la espiritualidad en el sentido de si no conozco esta esencia de lo que soy, tampoco estoy tocando mi esencia espiritual, que es la que me va a ayudar a trascender, a ser más allá de lo que soy, ¿no? O sea, de verdad tiene una importancia fundamental el proceso de autoconocimiento que por naturaleza se nos da, pero muchas veces nos estancamos en el camino, ¿no? O nos limitamos a hacernos estas preguntas porque la sociedad nos lleva en un ritmo diferente. Y entonces hacer la pausa y volver a cuestionarme y volver a verme en los otros y verme a mí misma, pues me va a ayudar a todos estos procesos de desarrollo humano, ¿no? Quiere decir que cuando esto se trunca, nos alejamos de nuestra propia conexión, nos alejamos de las relaciones humanas, nos alejamos del aspecto espiritual. Y ahorita tú nos compartes un caminito que cuando las personas caminan hacia el autoconocimiento es el escalafón hacia la autoestima. Ese es un gran elemento. Y si unos segundos, es otro escalafón, no, como lo comprendo, hacia las virtudes, hacia las áreas de oportunidad, al contacto con nosotros, hacia un proceso transformativo o de transformación interior y hacia el exterior. Y sí, efectivamente, cuando tenemos estas emociones atoradas, no resueltas, a veces nos volvemos apáticos, aislados, y cuando las vamos resolviendo, ¿cómo podemos integrarnos, relacionarnos, convivir con otras personas? ¿Cómo ves, mi estimado Efraín, esto que nos trunca y cuando lo desbloqueamos, hacia dónde más nos lleva esto que nos dice
Pilar. Bien, pues definitivamente sí es importante fijarnos en este sentido de, perdón, del autoconocimiento desde la autoestima y el autocuidado también. ¿Qué es lo que pasa cuando se genera el proceso del autoconocimiento? Independientemente de las herramientas o inclusive las líneas de acción cotidianas. Bueno, lo que pasa es que nos podemos involucrar, ¿verdad? En este desarrollo humano. ¿Y cuándo se trunca? En el momento en el que yo cierro mi abanico de posibilidades. ¿Por qué se cierra mi abanico de posibilidades? Porque justamente no me conozco. Si yo me conozco, en este momento mi abanico de posibilidades se abre. En este momento, por ejemplo, ante los duelos, si se vive la pérdida de un ser querido, si se vive el distanciamiento de un ser querido, si se vive una experiencia que es fuerte para poder existencialmente experimentarla, si yo me conozco, encuentro varias posibilidades para que esto no se trunque. Truncar no es que se va a paralizar. Truncar es como un esperar porque la evolución sigue. La evolución no se va a detener. Entonces el truncar es como el esperar, pero este esperar puede tener dos lineamientos. El lineamiento de la trascendencia, porque espero para trascender por el mundo de posibilidades que manejo, o el truncarse que me paraliza, en donde definitivamente si no me conozco, este es el lineamiento, el no conocerse, pues entonces el mundo de las posibilidades no existe y el camino de evolución es menos claro para nuestro mental del físico, pero recordemos que tenemos un mental espiritual que siempre nos va a llevar adelante. Y recordemos que el sistema, pues este eneagrama lleva a tocar este dinamismo espiritual. Quiere decir que cuando nos hablas de este truncar, lo refieres a me cierro a un abanico de enormes posibilidades. Y por otro lado, hablas de este truncar como un acto de espera. Y ese acto de espera se relaciona con este primero, que es me paralizo, no me detengo, pero ahí estoy. Es como una parálisis viva, ¿no? Estamos en un proceso. Y el que me gusta mucho, el que compartes, es un tiempo de espera para un proceso evolutivo, para un momento de seguir transformándonos, como dice Pili, evolucionando. Y hablas incluso que autoestima está vinculado con autocuidado, ¿no? Con estas líneas de acción muy valiosas y cómo hoy en día se habla de esta cultura del cuidado, de que Leonardo Boff lo refiere hacia el cuidado en sí mismo, al cuidado del cuerpo, al cuidado espiritual al que se refiere Pili, y cómo vamos valorando esta experiencia significativa a partir de ello. Y han mencionado el tema del eneagrama. ¿Podrían compartirnos, por favor, y agradeciendo a la audiencia que nos escucha en Facebook y pronto en YouTube Live, y después ya ahorita ya se empezó a compartir en los grupos de WhatsApp la entrevista a quienes nos escuchan, agradeciendo esta experiencia? ¿Qué es el eneagrama? Este gran nombre que muchos me comenzaron a preguntar en redes sociales, oye, ¿qué significa eneagrama? Ah, bueno, espérense, vamos a escuchar a nuestros especialistas y cómo se liga con el autoconocimiento. Adelante, quien quiera contestar, con mucho gusto los escuchamos. Pues si quieres te comento y te voy a compartir pantalla, también tantito una imagen, porque el eneagrama es esta figura que vemos ahí, creo que sí se alcanza a ver, ¿verdad? Se alcanza a ver bien. Es una imagen ancestral, tiene toda una historia detrás, pero se remonta a muchos siglos. Es un círculo con un triángulo inserto en él y una figura de 6 puntas, una hexada. Y esta sencilla imagen que tiene 9 puntos, de alguna manera funciona desde hace muchísimo tiempo como un sistema de autoconocimiento y transformación personal. Cuando hablamos del eneagrama, pues hay distintas corrientes, sin embargo, puede funcionar como un sencillo método para trabajar el quién soy yo.
que es de lo que estamos hablando, el autoconocimiento, y al mismo tiempo es un sistema que nos da pautas para ser mejores personas. Podemos entenderlo como un mapa. Esa imagen con el círculo, el triángulo, es como un mapa que nos ayuda a detectar, ubicarnos un poquito en qué punto estoy. Y si lo consideramos metafóricamente como un mapa, también nos va a dar como la posibilidad de entender que en un mapa vamos hacia algún lado, ¿no? Entonces también me muestra posibles caminos que me ayudan a equilibrarme. Es una figura de un círculo, lo cual me da la sensación también de que es algo dinámico, como lo es el desarrollo humano, ¿no? Es algo que está en movimiento. Identificarme en ese sentido con un tipo de personalidad 1 de 9, que es el objetivo inicial del eneagrama, es apenas el inicio del camino, ¿no? Si yo ubico, por ejemplo, que soy un 6, voy a poder distinguir que del 6 salen caminos, ¿no? Pero también estoy conectada en el círculo inmediatamente con el 5 y con el 7, y eso me da pautas para ser mejor persona. Cada uno de estos puntos tiene una dinámica de personalidad particular. Cada tipo de personalidad tiene una dinámica particular donde hay una esencia, ¿no? Y en ese proceso de autoconocimiento donde buscamos la esencia de lo que soy, puedo encontrar que esa esencia mía, que es única y es irrepetible porque soy un ser único en esta vida, tiene similitudes con otros de un grupo al que igual en el que estoy compartiendo características, ¿no? Entonces me puedo parecer a cierto tipo de personas. 5, 4, 3 son números, no son etiquetas, son simples números. Y a partir del descubrimiento de mi esencia puedo ver que muchas veces yo me he comportado de cierta manera tratando de cumplir con las expectativas de los demás y al mismo tiempo tengo mi propia esencia, ¿no? En mi interior. Este juego que hago en la búsqueda del quién soy es tratar de ver qué es lo que presento ante los demás, un poco mi carácter o máscara, y qué es lo que verdaderamente está detrás de esa máscara, cuál es mi esencia. Si yo logro descubrir la máscara y la esencia, o esta estrategia que uso defensiva en la sociedad y mi verdadera esencia personal, entonces puedo encontrar como puedo empezar a hacer un camino de equilibrio, de armonía personal. Obviamente mi máscara va perdiendo peso y entonces voy siendo cada vez más auténtica desde mi esencia. Muy en términos generales, no sé si Efraín quieres complementar algo ahí. Sí, adelante, adelante. Y ahorita rescato varios puntos que has comentado, Pili, que interesante. Y también les puedo hablar de mi propia experiencia del eneagrama, a ver qué tal. Sí, seguro. Adelante, Efraín. Gracias, César. Sí, efectivamente, el eneagrama es un sistema que nos permite llevarnos a esa introspección, ¿sí? A este momento que decíamos de parar, perdón, del revisarnos, del autoevaluarnos. Es un sistema que nos lleva a la reflexión profunda, porque nos indica quiénes somos realmente y hacia dónde vamos. Entonces, es sistema porque tiene una base filosófica, tiene fundamentos históricos y sobre todo tiene unas, digamos, frecuencias teóricas muy comprobadas y por supuesto se convierte en un método. Es un método que nos lleva a desarrollar nuestras potencialidades. El ser vivo está en esta dinámica de luz, ¿verdad? Que somos en esencia, que mencionaba hace un momento Pili, somos esencia, somos luz. Sin embargo, la estrategia defensiva nos impide, quizás con esta máscara, ver esa luz.
¿Y qué es lo que nos va a permitir el sistema de Enneagrama? A decir, a ver, ve hacia adentro, toca esa luz que eres para que vivas cada vez más sin máscara, en menos posibilidades de existencia sin máscara. Y es donde el Enneagrama se convierte justamente en un sistema teórico práctico, no solamente para conmigo de introspección, sino a nivel de las relaciones interpersonales con los otros. Se convierte en una herramienta que nos permite desarrollar nuestro potencial aprovechando las áreas de oportunidad y fortaleciendo nuestras fortalezas, justamente. Interesante porque quiero destacar entonces, es un círculo, 9 puntos, es un método, es un camino, es un proceso, y lo que tiene bases filosóficas, históricas, y que tiene ya un sistema comprobado, donde escucho que cada uno de los números tiene un significado, cada uno de los números tiene una relación con, y cuando hablamos de esto, lo que va a hacer es un conocimiento de sí misma o de sí mismo profundo, un conocimiento de reconocer pues, los pensamientos, la historia, los sentimientos. Hablamos también de las pautas para poder, dice Pili, el tema de las máscaras y sombras, cómo la máscara pues nos va llevando a un nivel de incongruencia, y que la máscara pues no es mala, porque al final nos va protegiendo. Hay que agradecerle a la máscara porque nos ha llevado a lugares que quizá no nos hubiéramos atrevido. Sin embargo, cuando esta máscara y unas sensaciones de cansancio, de agotamiento, porque dice Pili, en la medida en que se va desmoronando, la máscara va mandándonos a nuestra esencia. Eso es bellísimo. Y la esencia justo la veo en alguno de los puntos del enneagrama, que es ahí donde yo puedo ir, y a lo mejor una conclusión a la que yo llegaba cuando yo recuerdo, porque esto fue ya hace algunos años, que yo soy a las 5, bueno, soy 5, a las 6 y a la 4, recuerdo. Y resulta que una conclusión, y pero también tengo un poquito de esto, y una reflexión a ver qué piensan de lo que les voy a decir. Porque a veces pienso que en el enneagrama puedo yo elegir al principio un punto, pero ese punto puede estar protegido por la máscara justo. Y en la medida en que yo voy sanando esa máscara y voy regresando a mi esencia, quizá entonces el punto del enneagrama más auténtico pueda ser otro. O al final tenemos un poco de todo. No sé, ¿qué piensan? Es una pregunta existencial que a mí me ha surgido, y se las voy a ahorrar a los del diplomado que van a promover en un ratito. Fíjate, es interesante lo que dices porque si bien de alguna manera nuestra esencia se relaciona mucho con uno de los 9 tipos de personalidad, por supuesto que tenemos un poquito de todos, porque finalmente estamos en un círculo y tenemos influencia de unos y de otros. De tal manera que muchas veces esta estrategia defensiva que hemos ido construyendo, esta máscara, muchas veces se fue dando por los mensajes que recibimos en la infancia, por las experiencias mismas que tuvimos, pero no necesariamente salió de la esencia de lo que soy, ¿no? Y entonces a lo mejor construyo toda una máscara de un cierto tipo de personalidad cuando mi esencia estaba igual y tocando otros puntos, como bien tú dices. Esa parte es como enneagrama versión más compleja, pero el ideal inicialmente es conocer los 9 tipos de personalidad, Eso, ubicar exacto. cuál es la dinámica, estrategia y esencia con todos los asegúnes que tiene cada tipo de personalidad. Y de ahí, de repente, pues como que cae el 20 y dice uno, ese soy yo, claro, me parezco. Y ya le puedes profundizar, porque por supuesto que luego hay subtipos y hay tendencias y hay instintos, pero No, es están en como un otros primer lados. acercamiento, sí. Oye, Pili o Efraín, ¿podríamos ver o valorar un ejemplo de lo que significa el 1 o el 3 o el 7? Y que las personas que quieran, yo se los recomiendo muchísimo, es una bellísima experiencia de adentrarse en el enneagrama.
Ahorita Pili y Efraín nos van a decir cómo puedes vivir esta hermosa experiencia del autoconocimiento a través de este método histórico, filosófico, antropológico. Y bueno, los jesuitas ahí se pintan solos para trabajar el eneagrama, y ahora a través del Instituto de Terapias Integrales, a través de Pili y Efraín, es como se está dando. ¿Qué significa uno de los números? No sé si nos puedan como enamorar de esos significados que vale la pena tener presentes. Sí, mira, antes de una breve explicación de algunos de los eneatipos, le llamamos eneatipos, es importante hacer énfasis en que somos seres eneagrámicos. Por eso da la impresión de que somos de todo un poco, porque vivimos en ese sistema, vivimos en ese cosmos, en ese cosmo eneagrámico que somos, ¿sí? Entonces, esa es una cuestión muy importante enfocarse. Somos eneagrámicos. Entonces, el identificarnos como eneatipo justamente nos da el punto de referencia para movernos en el sistema eneagrámicamente. Y justamente a lo largo de estos años que hemos compartido el sistema, nos hemos dado cuenta de que lo que hace al eneagrama algo contundente en el autoconocimiento es que los números no tienen una limitante, porque cada número es una dinámica. La limitante quizá la puede poner la persona que se identifica con determinado número. Si yo, por ejemplo, me identifico con un 7, por decir algo, el 7 no va a estar ilimitado. Yo al identificarme con ese número, con ese eneatipo, soy el que voy a limitar, pero no al número, me voy a limitar a mí mismo como una referencia para poder crecer y desarrollarme. Ese sí es un fundamento importante del eneagrama. Son dinámicas, son números en dinámica y juntos hacen una sola dinámica de trascendencia, de autoconocimiento y de desarrollo humano justamente. Entonces, sí es muy, muy importante identificarnos con un eneatipo sin decir, este es un 7 y decir, así es el 7, no. Este es un 7 y de alguna manera solamente encarna o vibra en un solo porcentaje de ese tipo 7, de esa dinámica de 7, de ese número 7. ¿Sí? Por eso es importante que nos demos cuenta que el eneagrama es completamente abierto al mundo de las posibilidades. Si soy un 7, pues sí, pero encarno, solamente vibro en un breve porcentaje del 7. En este ser eneagrámico a lo que estoy siendo llamado a vivir, ¿verdad? Pero bueno, no sé si Pili quieras explicar alguno de los eneatipos. Vamos a explicar rápidamente uno de cada triada, ¿no? Pues, Okay. hablando primero de las triadas, no sé. Sí, vámonos. Y déjenme decirles que pues ya están en redes sociales. Está Luis Velasco Lafarga, quienes les mandan saludos, querido amigo. Ahí está, dice Leonel de Jesús. También dice que está excelente su tema. Ana Rita Arellano, deseamos que se conecte pronto. Maribel Cruz Hernández, desde Jalapa, Veracruz. Maribel Cruz Hernández también les mandan saludos. Silvia Angélica García, fascinante el diplomado impartido por mis queridos Pili y Efraín. Yo feliz de haber sido parte, aquí ya tenemos un testimonio fehaciente. Y les quiero ir preguntando a los que nos van escuchando, de acuerdo a lo que nos van diciendo Pili y Efraín, ¿cuál es tu eneatipo que te gustaría descubrir para que tengas ese elemento significativo que te encarna y que te puede llevar a un autoconocimiento profundo? A ver qué nos respondes en redes sociales para que podamos seguir construyendo este proceso. ¿Me queda Pili? Pues mira, decía Efraín, vamos a explicar un poquito uno de cada tríada. Es decir, fíjate que el primer acercamiento que tenemos con el eneagrama es desde nuestro centro de energía. El eneagrama concibe de que hay tipos de personalidad que en primera instancia reaccionan desde la cabeza, es decir, desde los pensamientos, etcétera, o desde el corazón, ¿no? Desde los sentimientos o desde las entrañas, que es como desde los instintos. Entonces vamos a explicar uno de cada uno. Del primer centro de energía, que a lo mejor es el del corazón, ¿no? No es el primero, pero
en ese orden lo vamos a dar. Les cuento del 2. El 2 es un tipo de personalidad que lo conocemos como servicial, comprensivo, amable, generoso. Es muy, se le conoce como el buenito, el que está siempre atendiendo las necesidades de los demás. Esto lo ha aprendido desde chiquito, ¿no? En este sentido de ayúdale a tu mamá, ¿no? Ayudamos para ser aceptados, aprobados, queridos. Le llevamos las pantuflas al papá cuando viene, ¿no? Cansado. Este tipo de criterios, ¿no? Que se nos inculca desde chiquitos y que nos hacen ser serviciales. A los enetipos 2 les caracteriza esta forma de ser como máscara. ¿Qué es lo que pasa en el fondo? ¿Qué hay detrás en esa esencia del 2? Normalmente hay un gran vacío afectivo. Yo estoy hacia el otro, dando mucho amor de mi corazón hacia el otro, pero en el fondo, lo que quiero es un apapacho, ¿no? Lo que quiero es que me digas gracias, qué linda, ¿no? Y entonces se mueve una dinámica, digamos que como de Madre Teresa de Calcuta, de servir, de dar. Religiosamente también se impone mucho, hasta bíblicamente, ¿no? Amar ante todo, dar a los demás antes de recibir. Y ¿qué es lo que pasa? Que este tipo de personalidad, pues normalmente puede o no estar en desequilibrio. Si el nivel de desarrollo humano es bajo, va a estar en un desequilibrio. Estoy dando, dando, dando y no necesariamente trabajo mi autoestima, no necesariamente recibo. Ese es el 2 y es el de, pues el que les explicamos de la tríada del corazón. ¿Quieres explicar tú, Efraín, de la otra tríada? Sí, Y cómo a no. ver con cuál nos vamos identificando y con qué vacíos nos vamos encontrando. Sí, no sé si podamos tantito nada más, César, proyectar la imagen del eneagrama, por Sí, favor. adelante, Pili, por favor. Gracias. Mira, aquí lo que estamos viendo es lo que explicaba Pili, los eneatipos. Hay una tarea básica 2, 3 y 4. Esa es la del sentir, ¿sí? Luego tenemos 5, 6 y 7, que es la del pensar, se rigen por la cabeza, y 8, 9 y 1, que es la que se rige por el hacer, las entrañas. Entonces, Pili explicaba hace un momento el 2, que es la tarea del sentir. Si nos vamos hacia la tarea del pensar, la tarea de la cabeza, bueno, son eneatipos que lo primero que van a buscar es la lógica, el porqué de las cosas. ¿Sí? En ese sentido vamos a explicar el eneatipo 5. Eneatipo 5 viene a ser el eneatipo de la objetividad. Es el que conoce, es el que cree que todo lo sabe, pero no es así, ¿verdad? Hay mucho por saber, sabemos los que no sabemos que hay mucho por saber, que el eneatipo 5 es el investigador. Entonces se presenta ante los demás como una persona que conoce, que tiene el conocimiento, que sabe. ¿Y qué es lo que está pasando con este eneatipo 5? En el fondo está negando un vacío sobre todo a nivel del conocimiento, justamente del saber. Y son personas que al encarnar esta dinámica, parte de esta dinámica, pues seguramente les cuesta mucho compartir el conocimiento. Así también les cuesta, cuando están en un bajo nivel de desarrollo humano, les cuesta mucho compartir el sentimiento. No solamente el conocimiento, sino el sentimiento. Y en ese sentido también son personas que racionalizan como mecanismo de defensa. Entonces hay una justificación todo el tiempo para lo que están sintiendo o lo que sienten los demás. Generalmente son gente callada, gente observadora, analítica, ¿sí? Que en algún momento pues va a tener que contactar ese vacío para decir, necesito compartir lo que sé. Y entonces así se va a liberar el 5. Tenemos 5 extraordinarios en la historia de la humanidad. Por ejemplo, un Buda. Buda era un 5, ¿verdad? Entonces, dice uno, pues cuánto no dio a la humanidad, justamente porque
tocó el vacío y desde el vacío compartió. Ya se quitó la máscara y la sombra de el yo sé para el decir no sé, pero comparto para poder saber más, ¿no? Entonces es esta dinámica de tipo 5 que corresponde justamente a la fuerza de el pensar 5, 6 y 7. Y, perdón, una observación, aunque son de la misma fuerza básica, 2, 3 y 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 1, son bien diferentes la forma en que se mueven en esta fuerza básica. Son bien diferentes entre sí. Sí, bueno, voy escuchando que por un lado es la manera en cómo nos presentamos en la vida, cómo nos relacionamos en el entorno y cómo cada uno podemos tener un tipo de vacío. Un vacío a la parte afectiva y otro vacío al conocimiento, mientras que el 2 es comprensivo, apapachador, servicial, el 5 es de inteligencia, es astuto, es hábil, pero al final hay una sensación de vacío que a veces no reconocemos y justo es ahí donde entran estas sensaciones de máscaras que exageramos, extremamos y es ahí donde voy identificando que el desarrollo humano, el potencial humano, es poderse adentrar a esas entrañas, a esos mares que no queremos reconocer porque nos protegemos, nos cuidamos por nuestras historias, nuestras circunstancias. Y voy valorando cómo el eneagrama es toda una estructura sistémica que hablan del 2, 3 y 4, habla sobre el sentir, el 5, 6 y 7 sobre el pensar, y el 8, 9 y 10, no, 8, Y 9 y uno. 1, sí, ya no hay 10. El 8, No. 9 y 1 se va hacia el hacer, las entrañas. Y entonces justo yo creo que hoy en día México, de los países latinoamericanos, están en un sistema de creencias que estamos transformando. Venimos de una brecha generacional dura, estricta, patriarcal, y hoy hay papás que dicen, pues yo educo a mis hijos así porque no lo tuve, lo carecí, o les concedo todo porque yo no, a mí me lo prohibieron, o me dieron fuerte y yo también doy. Entonces, ¿cómo todo eso es importante resignificar? Pues muy valioso este tema del eneagrama y cómo podemos ir resignificando. Y me lleva a un tercer gran tema, que es justo esta parte, ¿cuál es la conexión del eneagrama con el potencial humano? Justo esa parte, me imagino que del vacío y la otra parte de potencializar, ahora lo voy comprendiendo más con su explicación. ¿Nos puede compartir cómo es esta conexión, este Sí, vínculo? sí, fíjate, vamos a concebir de que el desarrollo humano es esa dinámica de crecimiento en todas las dimensiones, ¿no? Bio, psico, socio, espiritual, basadas en el potencial del ser humano, ¿no? Pero también en el autoconocimiento de ese mismo potencial. En la medida en que conocemos nuestras potencialidades, podemos empezar a trabajar ese camino hacia la armonía y hacia la trascendencia de la persona. Si nosotros concebimos que el desarrollo humano tiene que ver con esa dinámica de crecimiento, de expansión, basado en nuestras potencialidades y en ese autoconocimiento, por supuesto que el eneagrama es una súper herramienta para el trabajo personal. Primero porque nos brinda como la posibilidad de conocernos, de identificarnos en este mapa. Súper importante, no es una cajonera, no es que me encajono en el 1, en el 5, en el 8. Es un mapa en el cual desde una dinámica personal y muchas veces grupal, puedo empezar a moverme para buscar este desarrollo de mi potencial. ¿Cómo lo voy a buscar? Con pautas que el mismo eneagrama me brinda. Es una maravilla este sistema porque a diferencia de otras teorías de la personalidad psicológicas, no solamente es un sistema de clasificación, no es así, sino que es un mapa que además me brinda como el mundo de posibilidades para moverme, ¿no? No siempre una teoría de la personalidad, de hecho, no nos provee de herramientas para el desarrollo. En este caso, sí, el mismo sistema te va a decir o te va a sugerir hacia dónde tendrías que caminar para trabajar tus áreas de oportunidad. Y obviamente sí es una sugerencia porque
dentro del mismo desarrollo humano, tú vas a poder desde tu libre albedrío decir, quiero caminarle por aquí, quiero equilibrarme por acá, o no, me gusta como soy, me quedo hasta ahí. O camino tantito, pero igual y retrocedo otro poquito. Esta parte de la dinámica que es muy humana, ¿no? Y en ese sentido, pues hay pautas concretas, ¿no? Qué interesante, porque hablamos de dos grandes categorías, que es el enneagrama y desarrollo humano, y cómo hay una conexión en este proceso del autoconocimiento, se conjunta con las pautas. Yo escucho que en todo este proceso ustedes van llevando de la mano, la persona va identificando, va reconociendo las potencialidades, la creatividad, las habilidades. Y una palabra que me gusta mucho, o esta actitud del libre albedrío o la libertad, que la persona puede elegir hasta dónde, que desarrollo humano es no directivo, y si el enneagrama permite hasta dónde, hasta aquí. Efectivamente, yo recuerdo muchas personas que identificamos varios temas en el acompañamiento, en la facilitación, y dicen hasta aquí. Y ese hasta aquí justo se sustenta en la libertad. O bien hay otros que se adentran, profundizan, y creo que también a veces podría ser puntos de partida, como lo estoy escuchando. El enneagrama son puntos de partida para desarrollar ese potencial humano. ¿Cómo lo ves tú, mi estimado Efraín? Sí, digamos que el ser humano se encuentra en una frecuencia, perdón, de toma de conciencia, de buscar la trascendencia. Entonces, ya, digamos, por vivir como ser humano, por experimentarse así, ya se busca el potencial. Y entonces, simplemente es conectarnos con todo aquello que nos permita explotar nuestro potencial. Y entonces, el sistema del enneagrama, al yo poderme identificarme con un eneatipo como punto de referencia para mi ser enneagrámico ya en el sistema, pues entonces ahí comienzo justamente a explotar mi potencial. El simple hecho, así de sencillo, el simple hecho de que yo me identifique con un eneatipo en el sistema, el que yo acepte que soy ese eneatipo y comience a trabajar desde ahí, ya es comenzar el proceso de explotar mi potencial. Ya con ese movimiento. Autoconocimiento, autoaceptación y autotrascendencia. Soy este eneatipo, acepto que soy este, con todas sus áreas de oportunidad y fortalezas, y el enneagrama me dice por aquí sí, por aquí no, ¿verdad? Me muestra el camino en el proceso de desarrollo humano que tengo como ese eneatipo específico, sin agotar el número, por supuesto, moviéndome en su dinámica, y desde ella comienzo a explotar mi potencial. Sí, justo yo escucho esta maravilla del enneagrama, que es un constante movimiento, es una fluidez, y me gustan varias palabras. Uno, me imagino a una persona escuchando el corazón de otra, y hablas tú de esta frecuencia. Voy escuchando el latido del otro, voy escuchando mi propio latido. A veces tenemos un latido más despacio, más pausado, otros más acelerado. Pero esta frecuencia a la que te refieres, comprendo que desde el desarrollo humano es caminar al ritmo de la persona, caminar desde este ejercicio de poder decidir en dónde se centra. Y algo que me gusta mucho es cuando la persona acepta el eneatipo que considera que es el que más se acerca a su posibilidad, es el punto de partida o de referencia o del potencial o de su desarrollo para seguir en este crecimiento. Y hablas de esta autoconocimiento, autotrascendencia y autoaceptación, que va en una línea de justo de dónde estamos, dónde estoy antes o dónde estoy ahora, y cómo me quiero mirar en el tiempo. Y a veces hay personas admirables que podemos mencionar en este espacio, que antes estaban siendo apartados, aislados, y ahora son personas líderes en los ambientes, ¿no? Y eso valoro mucho ese espacio. Y por tanto, me gustaría hablar de algo que ustedes tienen en este espacio de Eje, valorando también las posibilidades de quienes nos están siguiendo. Permítame también mencionarlos. Dice también
Les saluda Victoria Ortega desde Aguascalientes, hay personas por allá. Corina Varela, saludos y atentos desde Bolivia, les acompañan. Entonces, ahorita les invitamos a compartir en sus redes sociales para que pueda justo. Y si tienen alguna pregunta para Pilar y para Efraín, con mucho gusto veanla formulando en redes sociales y vamos aterrizando. Me gustaría que platicáramos de una propuesta que ustedes tienen para aquellas personas que uno de los propósitos de Humanizarte es formar parte de la conciencia social y por eso estos espacios y por eso valoramos mucho la presencia de Pili, de Efraín y de muchas personas que han recorrido en este camino de las entrevistas. Y por otro lado, de acuerdo a lo que hemos investigado, hay personas que quieren profesionalizarse. Yo veo el desarrollo humano, como diría Sergio Molano, personal y profesionalizante. Personal porque vamos por un lado trabajando en nuestro interior, soltamos lo que hacemos y nos vamos a nuestra historia, a nuestro pensar, a nuestro sentir. Entonces se vuelve un desarrollo humano personal. Y profesionalizante porque nos desarrollamos competencias, habilidades, para poderlas replicar, multiplicar en otros ambientes. Y aquellas personas que quieran fortalecer, profesionalizar, en su experiencia, me gustaría preguntarles a Pili y a Efraín, este gran diplomado en Enneagrama y Desarrollo Personal que tienen y que está por iniciar la siguiente semana. Ya en la siguiente semana, días, horas, platíquenos, mi querida Pili y Efraín, de su diplomado, por favor, para quienes se quieran animar, por favor, y si no, compártanlo para quienes pueda estar interesado. Claro que sí. Mira, este es un diplomado que venimos dándolo aquí en México hace casi 20 años. ¿Cuál es la idea? Es un diplomado porque tiene todo un fundamento, por supuesto, teórico. Sin embargo, es también un proceso de desarrollo personal en el sentido de que durante los 10 meses que dura el diplomado, les vamos acompañando en este proceso de búsqueda. El diplomado tiene dos grandes preguntas existenciales. ¿Quién soy? En esta búsqueda de mi eneatipo y mi dinámica personal, y hacia dónde voy en esta preguntarte, ¿y ahora qué hago con lo que soy? ¿No? Es decir, ¿cómo trabajo mi camino? ¿Cuál va a ser esta posibilidad de moverme desde mis áreas de oportunidad? Entonces, este diplomado va a ser los días miércoles de 11 de la mañana a 1 de la tarde en hora Ciudad de México. Son 2 horas semanales durante 10 meses. Nos afiliamos mucho al calendario de la SEP, entonces respetamos feriados y vacaciones, de tal manera que terminamos en junio, la última semana de junio del 2022. Curiosamente, ahorita que decías que tiene una parte, por supuesto, de desarrollo personal y otra profesional, el desarrollo humano, nosotros tenemos después de un siguiente diplomado que es técnicas de acompañamiento desde el Enneagrama. Las personas que ya manejan el sistema, que han estudiado, ya sea hayan pasado este diplomado o hayan estudiado en otras escuelas las bases del Enneagrama, pueden integrarse a el segundo diplomado que ya es para acompañar a otros. Como que el objetivo de este es trabajo mi persona. Primero tengo que ver qué onda conmigo para que en un segundo momento pueda yo acompañar a otros en sus procesos. Entonces, pues exactamente empezamos la próxima semana. Empezamos el próximo miércoles 8 de septiembre a las 11 de la mañana y pues hay algunos requisitos de llenar una ficha de inscripción y algunos detalles que con gusto pues les pasamos una información específica. Si me dejan el WhatsApp o correo ahí en el Facebook, con mucho gusto les podemos contactar para darles más información. Comprendo que su teléfono viene aquí, que es 777-788-3891. Ahorita mismo lo publicamos. Gracias. Y veo como justo un proceso de desarrollo personal y profesionalizante, este diplomado que será para trabajo hacia el interior y después el desarrollar estas habilidades. Y déjenme decirles que en desarrollo humano abraza grandes disciplinas y creo que el poder tener, hay en neurolingüística, hay en logoterapia y de manera particular desarrollo humano y enneagrama,
es único, es muy especializado y el desarrollar habilidades, competencias para eso me parece de lo más extraordinario. Deseo que se animen, deseo que te animes a quien nos estás escuchando en redes sociales. El diplomado inicia el 8 de septiembre, los miércoles de 11 a 1 p.m., hora de la Ciudad de México, importante por si nos escuchan de otros países, poderse ajustar estos horarios. ¿Va a ser virtual, Efraín? ¿Va a ser virtual esta experiencia? ¿Quiénes son sus docentes? ¿Ustedes están ahí? Y ahorita también quiero ver si nos comparten que ustedes también dan acompañamiento, por un lado terapéutico y por otro lado humanista, si nos podrían compartir en ese sentido. ¿Cómo estamos ahí, mi estimado Efraín? Sí, efectivamente lo vamos a hacer de manera virtual, pues dado todo el contexto de la oportunidad para la humanidad que estamos viviendo, se han abierto estas posibilidades de inclusión, ¿verdad? Y nos vamos a estar humanizando a través del contacto virtual, que ya tuvimos el año pasado justamente esta experiencia, ha sido muy significativa, tuvimos gente de otros países también, entonces pues esto es, digamos, una de las grandes frecuencias, ¿no? Que está abierto para, no importa de dónde seamos. Y bueno, el segundo diplomado, si me permites, ya es para gente, como mencionaba Pili, para personas que han tenido más información sobre el eneagrama, pero si se necesita primero y si ya tienen bastante información, por supuesto que está el de los días venideros, que creo que va a ser el miércoles, ¿verdad? Sí, maravilloso. Entonces es esta parte de desarrollo humano que es un constante movimiento, adaptación al tiempo, a los cambios. Y justo el Instituto de Terapias Integrales se va adaptando y a estas circunstancias virtuales. Ya me imagino que posteriormente habrá toda esta parte presencial bella y de experiencia de trabajo. Y me gustaría ir como procesando el cierre en este momento. ¿Cómo son sus acompañamientos? Por si hay alguna persona que nos escucha y que está buscando un facilitador, terapeuta, déjenme decirles que Pilar y Efraín tienen estas dos modalidades, porque no todos somos terapeutas, pero algunos sí somos en la parte humanista. Entonces, Pili, no sé si nos quieras hablar de esta experiencia para también quien quiera buscarla a título personal o a Efraín, para facilitar su proceso de la experiencia que está viviendo hoy en día ante la pandemia, el desempleo, el tema de las pérdidas que son delicadas en este trastocar el corazón de la persona. ¿Qué nos quieren compartir ahí, mi estimada Peli? Pues exactamente, pues tenemos la experiencia también de acompañar a través de espacios psicoterapéuticos. Estamos ubicados en Cuernavaca, Morelos, y de hecho recién estamos atreviéndonos a dar algunas sesiones presenciales. Sin embargo, por supuesto que en línea nos pueden contactar, tenemos sesiones en línea. Y nuestra escuela pues es humanista, entonces esta es la forma en la que damos terapia y acompañamiento desde una visión humanista en la cual acompañamos. Y quiero aprovechar también de hacer un pequeño comercial. Actualmente coordino la Organización Social Terapeutas por Morelos, que también estamos trabajando en línea, aunque surgió en el estado de Morelos debido al terremoto hace ya casi 4 años. Sin embargo, renace la energía de querer apoyar a la comunidad con la pandemia. Y entonces, esta organización brindamos también apoyo a través del Facebook. Búsquennos en Facebook, Terapeutas por Morelos, y ahí podemos dar también un acompañamiento y apoyo virtual. Somos más de 30 terapeutas que estamos apoyando en estos momentos. Así es que, Pero, fin del comercial, aproveché. no, maravilloso. Y quiero fortalecer ese comercial porque está la página de Humanizarte. Ustedes pueden entrar a humanizarte.mx, se van al apartado de especialistas, así es como pueden encontrar también a Pilar y a Efraín. Y si bajamos, vamos a encontrar a los socios que forman parte de la red. Y aquí están juntos, de hecho. Está el Instituto de Terapias Integrales, un espacio para la armonía, y está Terapeutas por Morelos, acompañamiento psicosocial. Ustedes pueden abrir la liga directamente de redes sociales. Bueno, aquí están
su logotipo, el WhatsApp, su página web, el Facebook y sus otras redes sociales. Aquí van a encontrar qué es lo que hace Pilar y Efraín y aquí le pueden dar el Facebook y los va a mandar de forma directa a su experiencia significativa. Gracias por publicar esta experiencia. Aquí están sus redes sociales de lo que ellos hacen. Si nos vamos a la experiencia de terapeutas por Morelos, entonces en este apartado de especialistas, igual como dice Pili, le damos clic al vínculo y vendrá la información para que puedan conocerlos en la red de redes de Humanizarte, Ser, Colaborar, Trascender. Y aquí es donde podrán dar los podrán contactar de forma directa. Y qué valioso, mi querida Pili, mi querido Efraín. Pues aquí están. Gracias por confiar en Humanizarte y por esta experiencia. Y para ir al cierre, me gustaría llegar a una conclusión, a una exhortación para la audiencia que nos escucha, a quienes agradecemos por su confianza y por estar cercanos a nosotras y a nosotros. ¿Cuál sería tu conclusión, mi querida Pili, mi querido Efraín, y la exhortación a la que nos hacen para poder seguir el eneagrama desde el desarrollo humano? Pienso que creo que son tiempos muy de repente complicados y al mismo tiempo de mucha oportunidad. Y creo que los procesos que podemos vivir de autoconocimiento para recontactar con nosotros mismos y al mismo tiempo empezar a ser más empáticos y recontactar con los otros son muy valiosos. Y pues nada, mi mensaje es, por supuesto que aprovechemos estos tiempos que parecieran ser difíciles y que al mismo tiempo traen grandes áreas de oportunidad. Agarrémonos de esa energía positiva y trabajemos este desarrollo que podemos hacerlo partiendo del autoconocimiento y el contacto con los otros. Sí, y por muy doloroso que sea, lo que escucho es que las crisis son puntos de partida para desarrollar el potencial y el eneagrama emana puntos de partida, ¿no? Entonces, para justo desarrollar este potencial. Mi querido Efraín, ¿cuál sería tu conclusión y a qué nos invitas para continuar con este proceso de aprendizaje? Pues concebir y experimentar al ser humano como un ser en el mundo de las posibilidades. Siempre hay una puerta que abrir, hay miles de puertas y entonces aprovechar cada puerta que se presente. El asunto es no quedarse viendo las puertas cerradas, porque tenemos llaves de todas las puertas. Entonces se trata simplemente de abrir la puerta que nosotros deseemos desde nuestro libre albedrío, siempre y cuando vivenciemos este camino de desarrollo humano y trascendencia. Entonces cualquier herramienta que no solamente en este momento, sino en todos los momentos de nuestro existir se presenten como para abrir estas puertas, adelante. Pues destaco algo y me recuerdas a una gran persona también, este mundo de posibilidades y decidir qué puerta abrimos. Me recordaste hace más de 20 años a un hombre que se llama Monseñor José Pablo, se llamó Monseñor José Pablo Robalo Ascue. Se le consideraba como el obispo de los jóvenes en América Latina y cuando él empuñaba la mano hablando de algún tema, decía en esta analogía de las puertas, que no dejemos que otras personas abran nuestras puertas, porque podemos verlos pasar y no hacer y quedarnos en esta parte de lo truncado a lo que tú te refieres, Efraín, y podría ser que la parte trunca sea el tiempo de espera, para que cuando encontremos ese potencial, ese punto de partida, entonces abramos la puerta desde el libre albedrío y ahí nos quedemos para trascender y transformar. Pues mi querida Pili y mi querido Efraín, pues yo agradezco mucho el que hayan compartido esta experiencia en Humanizarte, Ser, Colaborar, Trascender, en este programa virtual en vivo, Escucharte, que tiene también como eslogan diálogo y acción biopsicosocial espiritual. Y hoy concretamente ustedes nos han hablado de este mundo de posibilidades a las cuales agradezco y agradecemos a todas las personas que están en redes sociales. Y Susana Caballero también les da sus aplausos por esta experiencia bonita. Agradecemos a quienes nos escuchan y un abrazo fraterno para todas y todos en este gran espacio de oportunidad. Gracias, Muchas César. gracias, César. Espacio.